Vamos a empezar la introducción a la acústica. Esta primera sesión habla sobre la definición y la cuantificación del sonido y empezaremos describiendo el qué es el sonido, ¿vale? Hay una serie de definiciones de libro, digamos, como una señal acústica percibible por nuestro oído. Algunas más completas ya empiezan a hablar de vibraciones elásticas de un medio y hasta habla de ondas, pero en realidad lo que más nos interesa es el concepto a nivel científico, a nivel técnico, de ver que el sonido no deja de ser una perturbación del medio, que puede ser el aire para nuestro caso, por ejemplo, y que sobre todo es un fenómeno propagativo en forma de onda, ¿vale? El concepto de onda lo tenemos en esta transparencia representado. Un caso claro sería una onda provocada por una piedra que cayera en un estanque o así, que todos tenemos la visión de una propagación de ondas desde el foco, que es el punto donde ha caído la piedra, hacia el exterior, radialmente hacia afuera, ¿vale? En el caso de las ondas acústicas, tenemos que hablar de ondas longitudinales, ¿vale? Las ondas pueden ser longitudinales, transversales, de flexión. Hay muchos más tipos, pero estas dos quizás son las más comunes a nivel vibratorio mecánico. Una onda longitudinal quiere decir que el movimiento de las partículas se hace en la misma dirección que la propagación de la energía. Y las ondas transversales es que es perpendicular. Este movimiento es perpendicular a la propagación energética. El fenómeno acústico es longitudinal, ¿vale? O sea, las moléculas de aire se mueven en la misma dirección que la energía, pero cuidado con esta frase, no se mueven en el sentido de que se propague materia, sino que hacen un movimiento alrededor de una posición de equilibrio. En esta transparencia vemos claramente el fenómeno acústico tal como os lo estaba contando, en términos de movimiento de las partículas de aire alrededor de una posición de equilibrio que provoca una transmisión energética, ¿vale? Es interesante sobre todo la figura de debajo, donde se ven puntitos negros que simulan las diferentes partículas de aire y cómo entre ellas se transmiten el movimiento, pero en cambio, si nos fijamos en una en concreto, vemos que está haciendo movimientos oscilatorios armónicos, porque la excitación es armónica, es en términos de un movimiento armónico simple, un movimiento senoidal, que bueno, veremos cómo las partículas no se están moviendo en el espacio, sino que hacen movimientos alrededor de una posición de equilibrio. En cambio, nosotros vemos unas franjas que se llaman frentes de onda, que vamos a conocer ahora, que sí que parece que se estén moviendo y a una cierta velocidad, que esto es un tema interesante de la propagación de las ondas. Es una ilusión óptica, pero en realidad cualquier puntito de este gráfico está moviendo alrededor de una posición de equilibrio, ¿vale? Lo que vemos como movimiento de izquierda a derecha son coincidencias de máximos de presión que bueno, van coincidiendo, que se van propagando, que es este concepto de frente de onda, ¿vale? En el caso del aire, lo normal es tener un material que se está moviendo, como es este émbolo rojo del principio del tubo este que representaría este gráfico en dos dimensiones, y que este material mueve las partículas que tiene en contacto con él. Y estas partículas, a su vez, empiezan a transmitir la energía a sus adyacentes. El aire, como fluido, tiene las partículas ya en una cierta presión estática. O sea, entre las partículas ya tenemos unas fuerzas, unas presiones. Esto es lo que se conoce como presión atmosférica o presión estática. Es la del hombre del tiempo, cuando nos dice los hectopascales que hay y si hay borrascas o anticiclones, los movimientos que hace la presión estática. Lo que definimos como sonido son perturbaciones dinámicas sobre esta estática, ¿vale? Es lo que en este gráfico vemos como ampliado. Estas pequeñas oscilaciones son el sonido, estas sobrepresiones y depresiones sobre la presión atmosférica o presión estática. En el caso normal, una presión estática del aire es del orden de 2 por 10 a la 5 pascales.
El tema de la propagación se da en cualquier medio fluido que tenga dos características importantes. Una es que tenga masa, inercia, o sea, que tenga materia, las partículas sean materia con una cierta masa, y la otra es que tenga una cierta elasticidad. ¿Vale? Un medio que tenga masa y elasticidad es capaz de propagar ondas acústicas. Las partículas entre ellas se pueden pasar inercia si tienen estas dos propiedades. El caso del aire es un medio que sí que cumple estos dos requisitos y casi todos los materiales los cumplen. Por ejemplo, el vacío no tiene materia, por lo tanto no podría propagar sonido. O sea que la idea de la guerra de las galaxias que disparan a una nave y explota y hace un ruido no es verdad. ¿Vale? Si intentamos ir ya a cuantificar este fenómeno con magnitudes y intentamos poder poner números a cantidades de parámetros que sean interesantes sobre la onda, tenemos de alguna forma que hacer un análisis que típicamente en el caso acústico lo vamos a hacer con un micrófono. ¿Vale? Un micrófono es un transductor capaz de transducir, como su nombre indica, a la energía acústica, la presión instantánea, en electricidad. ¿Vale? Si en este caso de esta propagación que os estaba poniendo como ejemplo, pusiera un micrófono en el punto espacial 10, en el gráfico que tenemos justo debajo, y analizara la presión instantánea que sufre ese punto del espacio, podría hacer una representación, que es esta forma de onda azul que tenéis debajo, que bueno, me haría una forma muy similar a la forma de la onda acústica que me está atravesando el micrófono, pero que sería eléctrica y por lo tanto podría analizarla fácilmente con electrónica o digitalizándola o como hiciera falta. ¿Vale? Este gráfico de abajo, el azul, es lo que llamamos forma de onda y es una representación temporal de la presión instantánea que sufre el micrófono, que eso quiere decir un punto del espacio en concreto. Sobre ella hay dos parámetros sumamente interesantes por lo que suponen a nivel fisiológico para nosotros. Uno es la amplitud de esta sobrepresión y depresión, de este fenómeno acústico, que representa el nivel, lo fuerte o flojo que oiremos ese ruido. ¿Vale? Y otra es la frecuencia con la que se repite estos ciclos, en este caso de movimiento armónico simple sería una frecuencia en concreto, una periodicidad que tenemos asociada directamente con nuestra sensación de grave o agudo. ¿Vale? Un sonido de baja frecuencia es un sonido muy grave y un sonido de alta frecuencia es un sonido muy agudo. Yendo en esta línea del análisis de frecuencia, tenemos que definir el ciclo como desplazamiento completo de la molécula, o sea, un movimiento armónico completo en el caso de la onda senoidal. Luego vamos a ver que los sonidos complejos normales van a tener más de una frecuencia. ¿Vale? Luego tenemos que hablar también del concepto de longitud de onda, que es la distancia entre dos zonas consecutivas en estados idénticos de compresión o de presión. Sería en el gráfico rojo la distancia entre dos máximos, por ejemplo. ¿Vale? En el gráfico rojo, o sea, en espacio. En el espacio, la distancia que hay entre dos máximos de presión. O lo que es lo mismo, en el gráfico de arriba, el de las partículas, pues la distancia entre dos de estas líneas que vemos que se están moviendo, que es lo que llamamos frentes de onda. ¿Qué es lo que tenéis representado con una lambda, esta letra griega, que bueno, es tal como nombramos al parámetro longitud de onda? El siguiente concepto es el periodo. El periodo es el equivalente temporal de la longitud de onda, o sea que sería, si decíamos en el gráfico rojo la distancia entre los máximos de la longitud de onda, pues en el gráfico azul, que es la visión temporal, la distancia entre dos máximos es el periodo. ¿Vale? Y que coinciden en ser la inversa de la frecuencia. ¿Vale? 1 entre el periodo es la frecuencia, 1 entre la frecuencia es el periodo. Y la frecuencia es justamente los ciclos por segundo, los ciclos por unidad de tiempo, que también se llaman hertz,
y bueno, se describe como la inversa del periodo y es lo que hemos dicho que tiene una relación directa con nuestra sensación, perdón, de agudo o grave. Otro concepto muy importante es la velocidad a la que se propaga este fenómeno acústico, esta onda. Es constante y depende sobre todo de la temperatura, ¿vale? El cálculo de la velocidad del sonido en el aire sigue esta expresión que tenemos aquí, 331,4 más 0,607 veces la temperatura en grados Celsius. Grados centígrados, ¿sí? Y bueno, veríamos que a 0 grados la velocidad serían 331,4 metros por segundo y a una temperatura normal de unos 22 grados serían 345 metros por segundo. Normalmente hablamos siempre de 345 metros por segundo. La velocidad es importante porque si en este gráfico, que es digamos el más interesante de todos, quisiéramos deducir la relación entre el gráfico rojo y el gráfico azul, nos daríamos cuenta que cuanto más rápido viaje la onda espacial, o sea, la roja, menor son los periodos en tiempo, en la forma de onda, en la azul. ¿Vale? O sea que aquí ya vemos que hay una relación entre la frecuencia o el periodo que se consigue y la longitud de onda y la velocidad a la que se está propagando esa onda. La relación entre la frecuencia y la longitud de onda es la velocidad de propagación en el medio, tal como acabamos de ver, y la fórmula sería que la longitud de onda es la velocidad entre la frecuencia, o lo que es lo mismo, la frecuencia es la velocidad entre la longitud de onda. Vamos a escuchar tres ejemplos de sonidos, uno grave, uno intermedio y otro agudo. Uno grave sería una frecuencia de unos 100 Hz, por ejemplo, corresponde a una longitud de onda de 3,5 metros aproximadamente, y su sonido sería este de aquí. El ejemplo de sonido intermedio sería una frecuencia de 1 kHz, la longitud de onda correspondiente es unos 35 centímetros y su sonoridad es esta de aquí. Y por último, un sonido agudo podrían ser 10 kHz, son unos 3,5 centímetros y suena así. Bien, esta relación entre la velocidad de propagación, la longitud de onda y la frecuencia se cumple en todos los medios, pero como que la velocidad de propagación es diferente en diferentes materiales, la relación entre frecuencia y longitud de onda es diferente. Por ejemplo, lo que en el aire sería una señal de 1 kHz, estos 34,5 centímetros, en el caso del aluminio como material, dada su velocidad de propagación, que son unos 6.300 metros por segundo, es mucho mayor, son unos 6,3 metros. ¿Vale? Esto hace fenómenos como, por ejemplo, el hecho de que cuando respiramos helio y movemos las cuerdas vocales, tal como estamos acostumbrados a hablar, suenen las cosas mucho más agudas. ¿Vale? La voz de pitufo típica de cuando absorbes el helio del interior de un globo. Bien, hasta aquí he estado haciendo ejemplos de señales senoidales puras, una señal armónica simple. La realidad es que las ondas acústicas normales, como por ejemplo este ejemplo que vemos arriba en azul, es una señal de voz, no son una única frecuencia, tienen un contenido espectral, que le llamamos, quiere decir que tiene múltiples frecuencias con múltiples amplitudes y con fases diferentes que componen entre ellas la señal, la forma de onda que estamos viendo o analizando, ¿vale? Esta idea es la que hace que acabemos viendo que será interesante una visualización o una cuantificación del fenómeno acústico en términos de gráfico espectral, que se llama, que es esta visión de la cual vamos a dedicar una cuarta sesión de esta iniciación a la acústica. Si nos centramos en lo que habíamos deducido inicialmente, que la amplitud era una de las dos magnitudes interesantes a cuantificar del fenómeno acústico, a comentar que, bien, cuando tenemos una onda acústica simple, como es esta señal armónica simple, que tiene una amplitud fija, es fácil determinar pues, entre el máximo y el mínimo una amplitud, un valor numérico que nos permita cuantificar este sonido.
Hay diferentes magnitudes que podríamos cuantificar. Sobre las partículas podríamos cuantificar su velocidad, su aceleración, su desplazamiento, y sobre la onda acústica en sí podríamos hablar de la densidad de partículas que tenemos en un punto del espacio, de la presión que se ejerce en estas partículas entre ellas o de la intensidad de la onda acústica. En realidad las tres variables que se acaban midiendo son la velocidad, la presión y la intensidad, y os diría que el 90 y tanto % de los casos lo que medimos es la presión, ¿vale? Por ser lo más fácil, porque con un micrófono lo obtenemos y ya está. En futuras sesiones vamos a hablar también de velocidad e intensidad acústica. Bien, la presión es una magnitud escalar que podemos medir en el medio, en un medio como es el medio aire, me refiero, es la presión que se ejerce en las partículas entre ellas y se puede cuantificar fácilmente, ¿vale? La velocidad ya es más complicada de medir, normalmente se mide con 2 micrófonos y bien, la verdad es que ni una ni la otra, independientemente, representan perfectamente la onda acústica. ¿Por qué? Porque en física sabemos que las cosas se representan en términos energéticos, que es lo que realmente define un fenómeno, y en el caso de la acústica, la energía, pues bien, tiene que ver con las dos magnitudes, presión y velocidad, ¿vale? Que es justamente la visión cinética y potencial. La potencia, como unidad física, en el caso de la acústica sigue como en todas partes, que es la energía entre el tiempo, y seguimos con la misma frase de siempre de que la energía no se crea ni se destruye. Por lo tanto, es lo que realmente caracteriza los focos acústicos, la potencia y otro parámetro que vamos a ver que es la directividad. Si intentamos alcanzar una visión de qué es esta energía de cara a ya relacionar la presión y la velocidad con esta intensidad o esta potencia, pues bien, por definición vamos a ver que la intensidad acústica, por definición del libro, digamos, sería la potencia entre el tiempo. La intensidad acústica es la potencia entre la superficie. Y bien, esta relación la podemos llegar a demostrar que cuadra con que la intensidad acústica es el producto de la presión por la velocidad, ¿vale? En el caso más geométrico podríamos ver que dado una fuente con una cierta potencia acústica, podríamos llegar a calcular la intensidad de la onda que ha radiado esta fuente como una relación entre la potencia de la misma y la superficie por la cual se está repartiendo esta potencia, ¿vale? El caso más típico sería una fuente con una divergencia geométrica esférica que bueno, podríamos ver como la intensidad de un punto del espacio sería la potencia de la fuente dividida entre 4πr², que es el área de una esfera de radio r. Esto ya da a entender que la intensidad, a medida que nos alejamos de la fuente, va decreciendo. Lógicamente, cuando más lejos estamos de algo, suena más flojo, y además ya nos da una idea de relación cuadrática con el radio, o sea, con la distancia a la que estamos de la fuente. No avanzo temas, lo vamos a ver más adelante. Bien, aparte de esta idea de relación entre intensidad y energía que acabo de dar, hay otra relación que se da entre las magnitudes presión e intensidad, que son las dos magnitudes que más nos van a interesar a efectos prácticos, que es que en un supuesto campo libre, o sea, una sala anecoica y donde haya ondas planas o esféricas, se cumple que la intensidad es la presión al cuadrado entre ρ por c. ρ por c es un concepto que se llama impedancia del medio, que en el caso del aire es 1,21 kilogramos por metro cuadrado, que es esta ρ, que es la densidad, por metro cúbico, y c es la velocidad de propagación que conocéis, los 345 metros por segundo. ¿Vale? Estos 417 rails que llamamos es la impedancia del medio. Y es lo que relaciona la intensidad con la presión cuadrática. Los diferentes medios tendrán diferentes impedancias
características y bueno, en realidad simplemente es lo que nos hace esta relación. Os decía 417, 415, por aquí se mueve. Bien, pero a la práctica, cuando vamos a intentar cuantificar esta magnitud, la amplitud del fenómeno acústico, nos encontramos que las ondas no tienen por qué ser no tienen por qué tener una magnitud constante, no tienen por qué ser armónicas de amplitud fija. Y por lo tanto, por ejemplo, aquí tengo una grabación de un pájaro, un petirrojo. Esta amplitud es fluctuante, por lo tanto, yo de alguna forma tendría que hacer un proceso de sacar un equivalente promedio de las magnitudes amplitud durante todo el tiempo, ¿vale? O un caso aún más complicado sería el paso de un autobús, que ya no solo no tengo la amplitud constante, sino que también la frecuencia me va variando, ¿vale? O tengo un contenido espectral mucho más complicado. En este sentido, será una onda más compleja, pero también tendría que ser capaz de poder cuantificar. Si voy al libro y voy a buscar cómo puedo cuantificar, tanto en electrónica como en física, como en cualquier campo científico, algo fluctuante, cómo puedo cuantificar un promedio de amplitudes, me sale un concepto que es el valor eficaz o valor RMS, del inglés root mean square, valor cuadrático medio, que matemáticamente se define como esto: la raíz cuadrada de 1 entre el intervalo de integración o de análisis multiplicado por la integración de las presiones instantáneas cuadráticas durante todo el intervalo de análisis. Esto nos da un valor promedio, un valor eficaz, que bueno, si matemáticamente nos es raro la integración, la raíz cuadrada y tal, quizás visualmente lo podríamos entender como que básicamente lo que hace es como que nos interesa sacar un promedio, y un promedio de cosas alternas que tienen valores positivos y negativos se podría compensar y llegar a ser cero. Lo que hacemos es primero elevarlo todo al cuadrado para tenerlo todo positivo, integrar, que no deja de ser sumar la área que queda por debajo, el área que queda por debajo del gráfico, y luego sacar un promedio de los valores que ya todos son positivos de esta integración, que sea representativa del valor de amplitud de la señal. Para no cambiar las unidades, tendremos que hacer una raíz cuadrada, ya que habíamos hecho un cuadrado al principio, ¿vale? Bien. Esto sería trabajar con la unidad física normal de la presión, que es el pascal, ¿vale? El pascal tiene un problema asociado, bueno, tiene 3 problemas asociados que lo hacen una mala magnitud para trabajar en acústica. La primera es que no sigue la sensación subjetiva del oído humano. El oído humano, digamos que doblar la presión no supone doblar la sonoridad, ¿vale? En ese sentido, aquí tenemos un experimento también, serían unos tonos puros de 1 kHz de amplitudes X, doble de X y 4 veces X, ¿vale? Este sería la sonoridad de X pascales. Esta sería la sonoridad del doble de pascales. Y esta sería la sonoridad de 4 veces ese número de pascales. La relación no es lo que en estudios estadísticos se da como sensación de doblar la sonoridad, ¿vale? El caso de doblar la sonoridad normalmente va más en este sentido. Esto sería X pascales. Esto sería 3,16 veces X pascales. Y esto aquí sería 10 veces X pascales. Bien, aquí es donde sí que se da el caso de doblar sonoridad. 10 veces el número de pascales es lo que estadísticamente se entiende a unas frecuencias en concreto y tal como doble de sonoridad. Otro aspecto es que no da una idea relativa o subjetiva del nivel de presión acústica, la relación con nuestra sensación fisiológica. Es una idea totalmente absoluta, ¿vale?
Y esto digamos que es mejorable, veremos que el decibelio lo mejora. Y el último inconveniente que tiene el Pascal como unidad de medida es que los valores numéricos que resultan son muy dispares. De hecho, el umbral audible, lo mínimo que podemos oír son 20 micropascales, o sea, 0,00002 pascales, y lo máximo serían 200 pascales. Claro, es una unidad que necesita muchos decimales. De aquí que se definiera el decibelio como la unidad de nivel de presión acústica, ¿vale? El nivel de presión o LP de Level of Pressure o SPL de Sound Pressure Level se define como 20 veces el logaritmo de la presión eficaz o presión RMS dividida entre una presión de referencia, que son los 20 micropascales que os acabo de decir, que es el umbral de audición humana, el mínimo que podemos oír a 1 kHz, ¿vale? Un ejemplo sería con una onda de 1 kHz de 1 pascal sería 93,99 decibelios o lo que es lo mismo 94 decibelios SPL. Ya que es el primer contacto que tenemos con el logaritmo, os recuerdo de matemáticas básicas unas propiedades importantes de los logaritmos, que sería que la inversa del logaritmo es 10 potencia, ¿vale? O sea que si decíamos que el nivel de presión o el SPL son 20 veces el logaritmo de la presión eficaz entre la presión de referencia, la presión eficaz la podemos despejar como la presión de referencia multiplicada por 10 elevado al nivel de presión entre 20. Otra propiedad interesante es que el logaritmo del producto de dos variables es igual a la suma de logaritmos, o sea, logaritmo de A por B sería logaritmo de A más logaritmo de B, y asimismo el logaritmo de la división de unidades o de variables es la resta, o sea que el logaritmo de A entre B sería el logaritmo de A menos logaritmo de B, lo que supondría que, por ejemplo, el nivel de presión, que es 20 veces el logaritmo de la presión eficaz entre la presión de referencia, es lo mismo que 20 veces el logaritmo de la presión eficaz menos 20 veces el logaritmo de la presión de referencia. Y por último, que todo lo que multiplica un logaritmo se puede entrar dentro del logaritmo poniéndolo como potencia de lo que teníamos inicialmente en el interior. O sea, este 20 veces el logaritmo de la presión entre la presión de referencia se podría también poner como 10 veces el logaritmo de la presión entre la presión de referencia, todo ello al cuadrado, ¿vale? Este 2 por 10, este 2 lo voy a poder poner como potencia. O lo que es lo mismo, 10 veces el logaritmo de la presión al cuadrado, la potencia al cuadrado, y la presión de referencia al cuadrado. Bien, pues este decibelio que acabamos de definir como unidad tiene 3 ventajas importantes que siguen directamente la idea que os estaba diciendo de problemas del Pascal. La primera es que sí que sigue una mejor relación con la sensación subjetiva del oído, 10 veces, o sea, 10 decibelios más, que de hecho equivale a multiplicar por 10, es doblar la sonoridad a unas frecuencias en concreto. En términos de todas las frecuencias posibles, podríamos estar hablando de entre 6 y 10 dB, es el concepto de doble de sonoridad. Y por otro lado, 0,3 decibelios es el mínimo de incremento perceptible, ¿vale? de sonoridad. Por otro lado, da una idea de una magnitud referenciada al umbral de audición humano, o sea que por propiedad del logaritmo también, logaritmo de 1 es 0, por lo tanto, como que estamos referenciando al umbral auditivo, todo lo que esté por encima del umbral auditivo va a ser mayor a 1, por lo tanto serán valores positivos en decibelios, y lo que sea por debajo de 0, o sea, valores negativos en decibelios, es señal que son niveles de presión por debajo del umbral, ¿vale? De audición, o sea que no es audible a 1 kHz. Y por otro lado, fijaos que los valores numéricos resultantes son mucho más manejables, de 0 decibelios hasta 140 decibelios. ¿Vale? O sea, a 3 dígitos nos dan para todo. Bien, el decibelio no solo se utiliza para cuantificar la presión, que es lo que podemos medir más fácilmente, sino que también la intensidad se podría expresar en decibelios. La intensidad acústica se calcularía como 10 veces
el logaritmo de la intensidad de referencia, que en este caso son 1 picovatio por metro cuadrado, esta referencia. Y fijaos que es 10, no 20. Y esto es lo que llamamos nivel de intensidad. En el caso de ondas planas esféricas sin interferencias y en un campo totalmente libre, sin ninguna reflexión ni nada, o sea, campo anecoico, se cumple que el nivel de presión es igual al nivel de intensidad. Visto el cálculo de los decibelios de presión y los decibelios de intensidad, podríamos extrapolar esta idea a los decibelios de potencia, ¿vale? Como que tenemos una relación entre la intensidad y la potencia, que sabemos que la intensidad por definición es la potencia entre la superficie. La potencia se podría calcular como la intensidad por la superficie por la cual se reparte esta potencia. En el caso de un ejemplo, como sería esta semiesfera, podríamos hablar de 2 veces pi por r al cuadrado. Y esto nos permitiría relacionar esta intensidad con la potencia acústica. La relación nos podría dar un ejemplo, esta tabla que os pongo aquí, que sería que para una potencia en concreto, a una distancia en concreto de 28,2 centímetros, esto lo he buscado para hacer que la superficie por la que se reparte sea 1 metro cuadrado, tendríamos una relación de intensidades, presiones y potencias, tal como se podría calcular en la tabla. Y bien, solo esto sería para introducir que el nivel de potencia también se podría expresar en decibelios y que para la potencia el cálculo sería también 10 veces el logaritmo de la potencia entre la potencia de referencia, y la potencia de referencia sería 1 picovatio, ¿vale? Y hablaríamos entonces de decibelios de potencia acústica. Y así acabamos esta primera sesión de introducción a la acústica.